Hola a todos, hoy hablaremos sobre el test de Rorschach. Hablaremos un poco de su historia, un poco de su interpretación y daremos los ejemplos de las láminas de tinta. Bueno, ¿en qué consiste este test? Esta es una técnica psicodiagnóstico creada por Hermann Rorschach, un psicoanalista suizo que creó esta técnica hace más de 100 años. Se basa en unas 10 láminas manchadas de tinta, de las cuales se caracteriza por su ambigüedad y falta de estructuración. Además, se utiliza principalmente para evaluar la personalidad y el funcionamiento psíquico de cada individuo. Para la interpretación de este test, lo que haremos es analizar las respuestas que se consideran correctas o incorrectas y el significado psicológico de cada uno. Para argumentar lo que uno ve, se debe usar son las formas y no el color, a menos de que el color sea muy estereotipado. El objetivo de este test es proporcionar datos sobre las características de la personalidad y el funcionamiento emocional y cognitivo de las personas. Adicionalmente, se pueden detectar algunos problemas psicológicos y eso depende, pues digamos que del objetivo del entrevistador. Normalmente este test es aplicado en procesos de selección en psicología clínica y en psicología jurídica. En cuanto a los criterios de evaluación, normalmente digamos que sería el, el dibujo o la palabra con la que el individuo defina la mancha, pero no es solamente eso, no solamente se basa en la imagen que el sujeto le atribuye a la mancha, sino también en el tiempo, en el número de respuestas, en el área de interpretación, los colores, las formas, la kinestesia, la posición, las categorías. Entonces, en el momento de la interpretación se pueden dar ciertos fenómenos que el entrevistador o el encuestador deberá tener en cuenta y detectar como posible rechazo, posible fracaso o el shock digamos, a responder a que se le parece pues la imagen. El rechazo en este caso es si el sujeto no responde y devuelve las láminas. El fracaso será cuando de pronto, digamos, se da cuenta de que no le encuentra ningún significado, puede ser que luego lo haga. Y el shock se le considera pues en el momento en el que el sujeto se demora más de 20 segundos en la primera respuesta o presenta dificultades y expresa mediante comentarios que le pareció difícil. Recordemos entonces que este test es un tipo de prueba proyectiva. Se puede aplicar a partir de los 4 años de edad y digamos que el objetivo como tal es examinar la personalidad del individuo en forma profunda, observando el nivel intelectual, el componente afectivo, las patologías, problemas de personalidad y adaptación, carácter, entre otras características de la personalidad. En la lámina número 1, pues encontramos que es muy fundamental teniendo en cuenta que al ser la primera implica la afirmación del yo en el enfrentamiento personal ante una situación imprevista y nueva. Quiere decir que cuando se ve sometido al juicio del otro. En esta primera imagen se da la sensación de shock a la sorpresa. Quiere decir el desconcierto ante la consigna insólita de interpretar una mancha, para lo cual el sujeto no dispone de preparación ni referencia. Muchas veces a partir de esta primera reacción, el encuestador, la persona que está, digamos, aplicando el test, puede detectar de qué manera se enfrenta a situaciones nuevas y cómo se presenta a sí mismo. Se podría decir que esta mancha responde a la pregunta de ¿quién sos? Proyectando en la respuesta, a la lámina la imagen que el sujeto tiene de sí mismo. Por ejemplo, los fracasos en la lámina son extraños y las respuestas más populares a las manchas son las de polilla o mariposa negra. En la segunda lámina nos encontramos que
introduce un poco de color rojo, quiere decir que también puede presentar el sujeto algo de shock, evoca las emociones básicas de la persona, ya que em, el rojo de la parte superior implica pulsiones de destrucción como la agresividad, mientras que en la parte inferior se asocia a la culpabilidad sexual. La pregunta que se puede asociar a esta lámina es la de quién sos en lo más íntimo. Quiere decir que también se puede presentar el shock al vacío, puesto que en la lámina presenta un espacio en blanco que algunos sujetos interpretan como la ausencia de algo, lo que les produce angustia. A diferencia de la lámina 1, en la que toda la mancha constituye una imagen, en esta se suelen distinguir dos mitades, cada una de ellas forma un sujeto. Entre las respuestas más populares se encuentra la de dos payasos o la de dos personas. En la lámina 3 se refleja la capacidad del sujeto de establecer relaciones sociales. Quiere decir que se pone a prueba la eficacia de la acción del sujeto en su experiencia cotidiana de la vida dentro de una sociedad. En la mancha se distinguen figuras humanas que representan la manera en la que el sujeto se relaciona con el entorno. El color rojo simboliza la capacidad de la persona de postergar sus impulsos y sus deseos en favor de las relaciones interpersonales. Quiere decir que en este caso el color rojo ya no sorprende y se suele interpretar los elementos de este color de manera aislada al resto de la mancha. Las interpretaciones que se ven para esta mancha son las de hombres en movimiento, que pueden ser mozos o bailarines. En la cuarta lámina nos encontramos pues que se asocia a la imagen del padre edípico y la autoridad. Esto se da porque los sujetos suelen detectar una figura monstruosa, gigante, con la que establecen una relación asimétrica y se puede evaluar la resistencia del sujeto a la inferioridad o a la opresión que se impone a la autoridad. Es un negro muy intenso que evoca temores, angustias, persecuciones, eh, persecutorias asociadas a la figura de autoridad. Digamos que si el sujeto logra sobreponerse a la angustia y discriminar los matices del color oscuro, puede interpretar esta imagen como la piel de un animal, un murciélago, una mariposa, un pájaro, botas o pies. Pero de lo contrario, pues puede ser algo angustiante. En la lámina 5, pues normalmente la clasifican como la más fácil de interpretar. Alude a la capacidad de la persona para ver lo obvio, lo real. De esta manera da cuenta de la percepción interna del sujeto de sí mismo, de su integridad psíquica. La mayoría de las personas interpretan esta imagen como una mariposa nocturna, un murciélago. Y digamos que la mancha protege al sujeto de la ansiedad. Sin embargo, las personas esquizofrénicas fallan con mucha frecuencia en esta lámina, ya que pueden ver personas que se mueven, mientras que los sujetos paranoicos tienden a pensar que lo evidente de la figura implica una trampa. En la lámina 6 nos encontramos que se corresponde con la imagen del sujeto en su confrontación con la relación sexual, donde se pueden distinguir dos áreas predominantes, que sería superior saliente, área sexual masculina, inferior zona central, área sexual femenina. Quiere decir que permite evaluar las reacciones del sujeto a la representación que tiene de las situaciones eróticas y sexuales, y a la hora de interpretarlas los sujetos no suelen mencionar el significado sexual por pudor. Sin embargo, asimilan la mancha con objetos de forma análoga. El shock o fracaso en la lámina puede revelar un conflicto en la vida sexual o una confusión en la vida sexual de la persona, del sujeto. En la lámina 7 podemos encontrar que se asocia con la maternidad, lo femenino, influenciado mediante el color más claro y el espacio en blanco que se asocia con la figura del útero femenino. Simboliza la protección materna. Las reacciones a esta lámina permiten evaluar y calificar la dimensión de confianza del sujeto con los otros y con su futuro. Entre las interpretaciones más populares de esta mancha se encuentran las de la cabeza de dos mujeres o elefantes. Normalmente los sujetos esquizofrénicos suelen detectar la forma de una lámpara de petróleo en el espacio en blanco de la lámina. En la lámina número 8 encontramos pues un poco de color más cromático, lo que puede generar un impacto en el sujeto
Quiere decir que para Rochard, el color representa los afectos socializados. La mancha se caracteriza por ser más armónica, tanto en el color como la forma. Se pueden detectar fácilmente figuras de animales cuya aptitud y movimiento simbolizan la relación afectiva de las personas con su entorno. Se puede interpretar o se puede evaluar de manera separada como animales o de manera íntegra como los elementos, como otros elementos, los animales subiendo en un árbol, en una montaña, varios animales, etcétera. La lámina número 9 enfrenta al sujeto a la necesidad de realizar una regresión hacia aspectos primarios y vivencias arcaicas. Esto se produce por los colores difusos, el espacio en blanco y las manchas sin forma. Algunas personas la dividen por áreas independientes, sin embargo, cuando el sujeto prescinde de las formas e interpreta en cada color un objeto, combinándolas entre sí de manera lógica, es cuando denota el punto más alto de flexibilidad madura. Un ejemplo de ello sería que ven en esta mancha un jardín con flores y agua. Por otro lado, los sujetos deteriorados descubren un bicho o fracasan y devuelven a la lámina. La lámina 10 ya es la última del test, por lo que se entiende pues que las reacciones a ella representan como el evaluado proyectó el curso y la evaluación de su personalidad y la evolución a medida pues de las imágenes. Está conformada por manchas inconexas, multicolores y resulta prácticamente imposible encontrar interpretaciones de forma pura. Estas se dan basándose en colores. En ellas se pueden evaluar la capacidad del sujeto para hacer una síntesis de su personalidad, es decir, lograr unir las partes. La respuesta de conjunto resulta de reunir objetos diversos en una misma superficie. Los más populares son las que se interpretan como fondo del mar o plato de comida.